una parte en la que nos dice el costo que no debe incluirse en el inventario. Sí, todo lo que es administrativo y de comercio. Sí. Y, o sea, le puse que la respuesta correcta es la H, o sea que los costos anormales, los desperdicios, no deben entrar dentro del inventario. Los gastos generales administrativos y los costos de venta. Le seleccioné esa, que es la H, que me daba todas estas respuestas. Y me sale que está mal, licenciado. Me sale que solo es gastos generales administrativos. En mi caso igual, licenciado. Está bien, no hay problema, lo vamos a corregir. Está bien, licenciado, gracias. Ok, sigamos con la clase entonces. Veamos, estamos en las definiciones. Obviamente que todo lo que significan inventarios, ya saben ustedes, son aquellos activos que para ser vendidos, pero en el curso normal de operación o en el proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. ¿Sí? Ahí habíamos tratado de identificar en la clasificación no se hace en realidad una mención expresa a los servicios que pueden considerarse como inventarios. En realidad también hace una consideración especial de que no son inventarios. De hecho, las muestras, los catálogos, no son inventarios, ¿no? Ahora, los embalajes o componentes que se venden a clientes, esos podrían ser considerados inventarios, excepto cuando hay una devolución. Los repuestos o equipos de reserva, de mantenimiento, esos pueden ser inventarios o podrían ser propiedad, planta y equipo. Y no todos los activos que son mantenidos para la venta son inventarios, porque si no están en el curso normal de operación, estos pueden ser también activos de largo plazo dispuestos para la venta, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esos activos mantenidos para su venta, pero no en el curso normal de operaciones. Esos no se consideran inventarios, como decíamos aquí en esas condiciones, ¿no? Una entidad que fabrica bolsos para mujer puede adquirir un terreno con la intención de revender. De hecho, el terreno no forma parte de los inventarios, pese a que se tiene la intención de vender el terreno, a menos que la entidad venda terrenos en el curso normal de explotación, pero en este caso la empresa no vende terrenos. Tiene un terreno para vender, pero lo que vende en realidad fabrica y vende son bolsos para mujer, entonces no está en el curso normal de explotación. Veamos otro caso. Los repuestos y el equipo de reserva mantenidos, por ejemplo, herramientas, lubricantes, combustibles, se clasifican como inventarios a menos que se espere que sean utilizados por más de un periodo. En ese caso, podrían incluirse como propiedad, planta y equipo, siempre y cuando estén asociados, obviamente, a una propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Veamos el ejemplo. Este es un claro y clásico. Si es que la empresa tiene una flota, por decir, no necesariamente tiene que ser una flota naviera, sino puede ser una flota de buses, por ejemplo, como el caso de, vamos a suponer, ustedes conocen los buses que transportan al interior del país, flota Copacabana, cualquiera de ellos, ¿no? De repente es posible que la
esa empresa Flota Copacabana, que por decir tiene 20 buses o 30 buses, pues tenga un taller de mantenimiento, ¿ok? Para sus propios buses. Y tengo un stock de inventarios, tengo un stock más bien de repuestos, ¿no? Tengo un stock de repuestos. Si en ese taller de mantenimiento que tienen, no solamente mantienen a buses de Flota Copacabana, sino también ese taller de mantenimiento tiene el servicio de hacer mantenimiento a otros buses que no son de la misma empresa. Entonces ahí tenemos dos situaciones complejas, porque si los repuestos que se tienen están disponibles para las flotas, podría ser propiedad, planta y equipo. Pero si por el otro lado tenemos repuestos que van a servir para hacer mantenimiento a otras flotas, en ese caso son inventarios, porque reúnen las condiciones de la definición que dice que también puede ser materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Entonces, hay que estar atentos a esa situación. Veamos el ejemplo. Entonces, en este caso no es precisamente Flota Copacabana, pero es la Royal Caribe, que es muy conocida en Miami, que tiene barcos, muchos barcos, y tiene un área de mantenimiento en Miami Beach, ¿no? Ahí están, ahí les llegan los barcos, les hacen mantenimiento, les cambian algunos repuestos, etcétera, para que sigan prestando el servicio de, de transporte de pasajeros en barcos, sobre todo en diversiones, ¿no? Entonces, eh, Royal Caribe es una compañía de buques para cruceros que ofrecen servicios también de mantenimiento de barcos. Tiene piezas de repuestos. Algunas de estas piezas se utilizan en las actividades de reparación y mantenimiento cotidianas, ¿no? O sea, realizadas para los clientes. Otras se usarán para sus propios buques. O sea, una parte es utilizada en la reparación y mantenimiento para los clientes. Y otro es para sus propios buques. Entonces, ¿cómo se contabilizan los repuestos a utilizar en el negocio de mantenimiento? De hecho, la respuesta ya está, ya les he dado, pero lo vamos a revisar en un ratito. Pero reflexionemos. Si yo tengo un stock de repuestos y puedo identificar que ese stock de repuestos sirve para mis propios buques, entonces esos tienen que estar registrados como propiedad, planta y equipo. Y se deprecian en la misma condición de los barcos, asociados a los barcos, ¿de acuerdo? Aunque estén nuevos, aunque no hubieran sido utilizados, esos se deprecian en el tiempo en el que se mantiene o la vida útil que tienen la propiedad, planta y equipo, ¿ok? Ahora, si esos repuestos se pueden identificar y decir, una parte de ese stock es para mantenimiento y no están asociados a los barcos, esos se llevan como inventarios. Bien, entonces, por ahí va a ir la respuesta seguramente. Dice la respuesta. Los repuestos a utilizar en el negocio de mantenimiento se contabilizarán como inventarios, puestos que se consumirán en el suministro de servicios de mantenimiento, ¿no? Los que se vayan a usar en los buques de Royal Caribe, ¿no? En sus propios buques durante más de un periodo, se contabilizarán como equipo, o sea, dentro de la propiedad, planta y equipo, como activo fijo, si ustedes quieren llamarlo así. Por ello, Royal Caribe necesita distinguir entre repuestos a utilizar en sus buques y repuestos a utilizar en el negocio de mantenimiento. No importa si es por un método de estimación, porque el tratamiento contable de estos elementos es distinto. Cuando
Ahora, una de las cosas importantes, ¿y qué pasa si es que no se puede distinguir qué parte va como para mantenimiento y qué parte va para nuestros propios buques, nuestra propia flota? Cuando se resulte difícil distinguir entre las piezas que se van a usar en la reparación de los buques de los clientes y los que van a usar en sus propios buques, debería efectuarse una distribución de acuerdo con la forma en que se gestiona la explotación. Si no es posible distribuirlos, o sea, en la primera parte dice de acuerdo con la forma en que se gestiona la explotación. Eso quiere decir que también pueden estimar, es decir, 30%, 20%, obviamente en función de la experiencia de años anteriores y algo así. Pero finalmente podría darse la situación en que no es posible identificar, no es posible distribuirlos, ¿no? Todos los elementos en ese caso se quedarán como inventarios. Si no pueden distinguir, se va a quedar como inventarios, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Qué pasa con los embalajes? Hemos en un momento especulado la anterior clase sobre eso, ¿no? Los embalajes, todos los componentes, frascos y envases y todo eso, ¿no? No es lo mismo envase de cerveza que envase de perfume, ¿no? Si es que el envase va a ser devuelto a la fábrica, en ese caso es propiedad de equipo. Pero si es el envase va adherido y es vendido como parte componente del producto, como los perfumes, en ese caso es inventario nomás, porque está dispuesto para la venta junto con el perfume, ¿ok? No va a regresar el envase. Bien, dice, los embalajes son componentes que se venden a los clientes, pero después son devueltos, ¿no es cierto?, para ser reutilizados, no son inventarios, siempre que dichos elementos vayan a ser utilizados por más de un ejercicio. Porque si es que esos embalajes o lo que vaya a ser solamente van a ser utilizados durante el año, eso va directo a gasto. ¿Ok? Va a ir directo a gasto, no necesita ser controlado ni como activo fijo ni nada. Pero si esos se van a sostener por más de un año, en ese caso, pues va a ir como propiedad, planta y equipo y va a depreciarse en función de su vida útil. El ejemplo es, dice, la entidad produce y distribuye bebidas embotelladas, B recibe el depósito por las botellas, o sea, la empresa eh, tiene una garantía cuando se venden las bebidas que contiene. La entidad B está obligada a comprar las botellas vacías, o sea, en realidad a que se le devuelva. Llegan cajas de cerveza, por decir, y después terminan de consumir la cerveza y devuelven las botellas, sí, las cuales se vuelven a utilizar en periodos futuros. Las botellas se utilizan durante más de un ejercicio y no se compran con el propósito de revenderlas. ¿Qué son las botellas? Pregunta es, ¿no? Pregunta, ¿son las botellas inventarios? ¿Y cuál es la respuesta? No, las botellas no son inventarios, sino un componente de propiedad, planta y equipo. Eso ya lo habíamos aclarado, pero ahí vamos. Bien, vamos a ver entonces la otra condición de lo que es valor neto, valor neto realizable, ¿no? Que creo que estaba en la pregunta hoy día de uno de los exámenes. Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de operación. ¿Ok? Es el precio estimado de venta. O sea, yo tengo mi inventario. Está al 31 de marzo, 31 de diciembre, a la fecha de corte, ahí. No lo he vendido todavía. Entonces, lo único que tengo que hacer es estimar el posible precio de venta. Estimar el posible precio de venta. ¿Ok? Entonces dice, es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, en el curso normal de la actividad propia del giro del negocio, ¿sí?
pero a eso hay que descontarle los costos estimados para terminar su producción y las necesarios para llevar a cabo su venta. O sea, eso quiere decir que si es que no estuviera concluido, estuviera en una fase de le falta algo más para ser concluido, ese algo más debe ser descontado, hay que estimar ese costo y también hay que estimar los gastos de comercialización para ser vendidos. Entonces es el posible precio de venta, ¿cierto? En un determinado momento, si fuese como en el caso que estamos viendo aquí, este es el ejemplo, si tenemos ahí el precio de venta de 400, ese es el posible estimado precio de venta. Le quitamos los costos que faltan para ser concluido porque ese no está terminado todavía, entonces son 50. Los gastos de publicidad son 10, por lo tanto el valor neto de realización es de 340, ¿ok? Ese es el valor neto de realización. Si esto es el precio de venta por unidad y si yo tengo 1000 unidades, entonces obviamente esto va a ser 340,000, ¿de acuerdo? El total de nuestro inventario. Eso va a resultar en un determinado momento. Preguntas hasta aquí. Esa partecita es muy importante en la vida profesional porque muchos profesionales no hacen este cálculo a fin de año y obviamente después tienen problemas porque hay que reflejar esa condición en la mejor realidad económica que tenga la empresa. Licenciado, sí. Respecto al tema de los embalajes, si hablamos de una empresa que produce harina, los saquillos o donde lo ponen los quintales de harina, ¿eso sería considerado como parte del costo de la harina o cómo sería considerado, licenciado? Veamos cuál es la realidad. Ustedes cuando compran harina o, por decir más fácil, azúcar, ¿no es cierto? Cuando compran azúcar, porque les dan con un saquillo, en quintales. Ese embalaje, esos saquillos, ¿devuelven a la fábrica? No. No, licenciado. No, entonces, ¿qué es? Esos saquillos son inventarios están listos para la venta, ¿no ven? Son adheridos, si ustedes quieren, son parte componente de la venta. Entonces, si la fábrica tuviese una gran cantidad de saquillos para, obviamente, embalar el azúcar y después vender, esos saquillos son inventario nomás. No van a ser devueltos ni reutilizados. Después en el mercado hay gente que, que trata de rescatar para otros fines, digamos, ¿no? Trata de rescatar esos saquillos que se los limpian y los venden, pero no son reutilizados, no son reutilizados para volver a la fábrica a embalar o embolsar azúcar y después volver a vender en los mismos saquillos. No, hay personas que reutilizan eso para otros fines, pero ya eso ya no le atañe a la fábrica. Licenciado, esos saquillos formarían parte del costo de producción del azúcar o en este caso solo sería gasto al momento de determinar sus costos. No, es parte de la venta. O sea, no, en realidad esos saquillos van a componer como parte del costo del producto que se vende. Es parte componente. Es como si ustedes dijeran, yo tengo un zapato y ¿qué pasa con el cordón del zapato? No pueden vender zapatos, tenis sin cordones. Entonces es parte componente del zapato, no de manera directa, pero es parte componente del zapato. ¿Qué pasa con las cajas de los zapatos? Venden zapatos en cajas.
Esas cajas que son inventarios, son parte componente de la venta, es parte componente del costo de ventas, no parte componente de la producción, son parte componente del costo de ventas. ¿Ok? Eso depende un poco del método con el que las empresas, digamos, definan su costo de ventas. Si su costo de ventas es producción directa, solamente es el zapato en sí. Pero su costo de producción incluye los cordones, en todo caso los zapatos son parte componente, los cordones son parte componente del zapato, es parte componente de la producción. En el caso de los embalajes, sí, podría ir como parte componente de la producción para definir el costo de ventas. Lo que sí es cierto es parte componente del costo de ventas. Es un problema de metodología, pero lo que sí es indudable es parte componente del costo de ventas. Bien, entonces, una de las cuestiones importantes es definir también el valor razonable, que en el fondo no es otra cosa que el valor de mercado, ¿no? Donde hay una persona que quiere vender, hay otra persona que quiere comprar, y las dos personas están debidamente informadas, las dos personas son totalmente independientes y que empiezan a negociar. El valor razonable incluye siempre alguien que quiere vender, alguien que quiere comprar, como en un mercado, alguien que quiere vender, pero esas dos personas son personas independientes y están bien informadas. Solo así puede haber un mercado abierto o un valor donde se puede encontrar un valor razonable. O sea, no surte a alguien, ¿qué pasa si te vendo mi auto? Eso no ocurre, ¿no? No, esto no es mercado libre ni mercado abierto. Tiene que haber una verdadera intención de vender. Tiene que haber del otro lado verdadera intención de comprar. Y uno empieza a discutir los temas hasta llegar a un acuerdo. Ese es el valor razonable. Repito, no hay una suposición de venta. ¿Qué pasa si yo te vendo esto más o menos? Ahí no hay negociación. Ahí realmente no tiene intención de vender. ¿No? El otro dice, sí, quizás yo te pague tanto. Eso no es valor razonable. El valor razonable tiene que haber una intención de venta, intención de compra real. Eso es clave para definir un valor razonable, o alguien le llamó justiprecio o lo que quiera, ¿no? Un precio justo. Esa es la condición. Bien, en el valor razonable, de acuerdo con la NIC 2, en su párrafo 8, por ejemplo, están aquellas mercaderías adquiridas por minoristas para la reventa de sus clientes. En ese caso, si vamos a un mercado minorista, también nos vamos a encontrar con un mercado abierto, ¿no? También se considera un mercado minorista, cuidado con la definición, por ejemplo, a un supermercado. Un supermercado es un mercado minorista. ¿Por qué? Porque venden al detalle. Eso quiere decir que venden al detalle. No es que ahí en el supermercado les dan un gran stock. Quiero comprar, por decir, 10,000 cajas de champús. No, el supermercado vende al detalle. Es un mercado minorista. Vende a la persona, el cliente. El cliente, que en este caso es una persona normalmente natural y que hace su consumo o hace compras para su consumo diario. En ese caso, puede comprar 2, 3 champús, pero no compra cajones de champús. Ustedes no creo yo hubiera una persona que vaya a un supermercado a comprar
cajas de champús o cajas de varias cosas. No es el lugar, porque ahí se vende al detalle, ¿de acuerdo? Es un mercado minorista. Por lo tanto, si ustedes quieren investigar algunos precios, ¿de acuerdo? En un mercado minorista es válido como valor razonable. O sea, si ustedes quieren saber en este instante, yo estoy haciendo la auditoría de la empresa, por decir, Unilever que vende Omo, ¿de acuerdo? Hace Omo. Entonces, quieren saber si el precio del Omo es razonable. Fácil, se van ustedes al supermercado de la esquina y ahí está el precio. Pasan al frente y otro supermercado, ahí está el precio y ya pueden saber cuál es más o menos el valor razonable, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bien importante. En caso de terrenos y otras propiedades que se tienen que ser, se tienen para ser vendidos a terceros, en ese caso también incluyen esas condiciones. Ya eso lo hemos discutido, digamos, ¿no? Siempre y cuando está en el curso normal de operaciones. También como parte de lo que significa valor razonable en un determinado momento y dentro de las definiciones de inventarios, todo lo que está en proceso de producción suele ser parte de lo que son los inventarios, incluidos sus materiales y suministros. Esa era una de las preguntas que hacían ustedes hace un momento. ¿Qué pasa con los materiales y suministros como los saquillos o los embalajes? Entonces dice, como parte de los productos terminados o en curso de fabricación, entonces se puede considerar los materiales y suministros para ser usados en el mismo proceso de producción, hasta envasarse o embalarse y estén dispuestos para la venta. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto de la prestación de servicios, ¿no es cierto? En todo caso, la prestación de servicios como valor razonable, ¿cómo definen el costo, en realidad, del insumo o del inventario que va a ser considerado como tal al momento de prestar el servicio? Servicio de limpieza o lo que vaya a ser, ¿sí? O mantenimiento de ciertos activos. Bien, entonces esos van a ser parte del componente del costo de los servicios. Entonces ustedes pondrán ahí servicios prestados y más abajo dirá en su estado de resultados costos de los servicios. Porque son parte componente de sus actividades ordinarias. ¿Okay? Veamos otro ejemplo. Esta parte es muy importante porque, a ver, un poco me voy a ir al Código de Comercio para adelantar, porque les hubiera hecho investigar a ustedes, pero creo que a estas alturas estamos un poco apurados y vamos a llegar a la siguiente situación. Voy a ir en busca de disposiciones legales en el país, voy a ir a códigos y leyes bolivianas, y a ver, voy a tomar el Código de Comercio boliviano. ¿Lo está cargando? Ahí está. Tengo el Código de Comercio boliviano, que es este, ¿no? El Código de Comercio boliviano en las transacciones comerciales define riesgos. ¿En qué momento uno define un riesgo? ¿Cuándo puede considerar propio algo? ¿Cuándo uno puede considerar propio? Porque si yo traigo de alguna parte del mundo, ya sea de Chile, de la Argentina, de Brasil, de Alemania, de Japón, de donde sea, ¿cierto? De Corea, de donde sea, si yo traigo, si importo mercadería o un inventario que después va a estar dispuesto para la venta, la pregunta es en cuándo y en qué momento puedo registrarlo como inventario. Porque yo puedo ya desembolsar dineros. Si yo desembolso dineros,
para esta compra, esos dineros normalmente son solamente anticipos. Esos son anticipos. ¿De acuerdo? Son anticipos. Y la pregunta, como les decías, ¿hasta qué momento es anticipo? ¿En qué momento yo puedo registrarlo como inventario? Cuando tengas realmente la transferencia de riesgos y ventajas. ¿Y cuándo me han transferido los riesgos y ventajas? Depende pues del contrato que ustedes tengan. Depende del contrato que tengan como parte de lo que significa la adquisición de esos inventarios. ¿Y eso dónde está? Bueno, está en el contrato, pero también está dentro de lo que significa las transacciones comerciales habituales que hacen las empresas. Si yo busco aquí, esos riesgos normalmente están definidos en todos los códigos de comercios y eso es parte habitual de un negocio. Buscaremos. Aquí tengo inicio y voy a ir en busca. ¿Dónde está buscar? Buscar en el documento. Aquí, a ver, voy a poner c.i.f. SIF. Espero encontrar. No hay. Tal vez directo. FOB. Ahí está. Entonces, tengo, bajo el Código de Comercio boliviano y en los códigos del mundo existen estas condiciones, ¿no? ¿Qué significa riesgo? Cuando uno transfiere el riesgo a su comprador o vendedor, cuando define una compra o entrega de los documentos y cuando uno transfiere los riesgos de lo que son los activos que uno posee. Todo depende de la forma en que uno encuentre el acuerdo. Hay acuerdos de venta ex, hay acuerdos de venta FOB, hay acuerdos de venta FAS, hay acuerdos de venta CIF, hay acuerdos de venta CIF, ¿de acuerdo? Y pueden haber otras más, seguramente según las condiciones comerciales que uno va encontrando. Los más conocidos son este que es CIF y normalmente FOB, ¿no? Aquí vamos a cambiar venta. Ok. Entonces, estos son los más conocidos en el mundo. Una venta FOB, una venta CIF. ¿Qué significa FOB? Obviamente va a ser, ¿no? Una venta, en este caso, es libre a bordo. Sí, es una venta libre a bordo. Entonces, la mercadería que uno compra está encima del vehículo o del barco o del tren. Eso es lo que significa, ¿no? En el lugar y tiempo que se han convenido bajo contratos. Entonces, si lo que hacemos es entregar, más bien, convenimos en que las mercaderías que me entreguen, dado que yo estoy comprando, esas mercaderías me van a entregar allá en el Japón. Allá en el Japón, si yo he comprado en el Japón me van a entregar encima del barco. Habrá un agente despachante, alguien que yo he contratado, que reciba la mercadería encima del barco y tendrá una lista de conocimiento del barco donde está todo lo que me está entregando. Haremos un checklist y diremos, sí, me estás entregando todo esto, ya está encima del barco. A partir de ese momento, el vendedor, que en este caso es el chino o el japonés que me está vendiendo, ya no corre con los riesgos, ya me ha transferido vía FOB los riesgos y ventajas. Y a partir de ese momento corre por mi cuenta y si corre por mi cuenta ya lo puedo registrar yo como inventarios en tránsito. Ya es parte de mis inventarios, pero que están en tránsito. Eso, y además que a partir de ese instante ya corren todos mis gastos. Yo corro mis gastos hasta desde el momento en el que me lo suben al barco. Lo primero que tendré que hacer seguramente es
contratar un seguro porque se puede dañar en el trayecto hasta llegar a Bolivia. Pues contrato un seguro, desde ese momento tengo que pagar o de repente otros impuestos, derechos aduaneros y cuestiones ahí, almacenaje y todo. Todos esos terminan siendo, bueno, y el transporte del barco, por supuesto, todos esos ya son mis costos y gastos que voy adicionando a los inventarios que están en tránsito. ¿Ok? La otra modalidad puede ser, la más conocida es SIF, ¿no? En ese caso es un lugar donde se cite y hasta lo cual todos los costos corren también por cuenta del proveedor. Es un lugar señalado, no es a bordo, es un lugar señalado. Puede decirse, por ejemplo, me vas a entregar mi mercadería en SIF Arica, ¿ok? Entonces, es un lugar señalado, va a ser en SIF Arica. Si es en SIF Arica, entonces, igualito como en el anterior, el japonés habrá llevado en un barco y por su propia cuenta, ¿no? Hasta Arica, y me lo va a entregar en Arica. Mientras esté viniendo del barco que el japonés ha contratado, lo que yo le he pagado al japonés solamente es anticipo. ¿Cuándo se convierte en inventario en tránsito? El inventario en sí se convierte el rato que me haga la transferencia de riesgos y ventajas. Eso quiere decir cuando en Arica, con un conocimiento de embarque, obviamente me entregué todos los inventarios que me están, que yo he comprado. Y a partir de ese momento, desde Arica hasta La Paz, corre ya todos los gastos por mi propia cuenta, pero también ya es propiedad y es riesgo mío, ya está en mi poder, ya está bajo mi control, ya está bajo las condiciones que establece el marco de conceptos, porque para que yo pueda registrar eso como activo, está bajo mi control, está bajo mi control, está bajo mi administración, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde. Ahora, los lugares y puntos SIF pueden ser diferentes. También yo puedo establecer que el SIF sea la aduana en el Alto de La Paz. En ese caso me van a entregar la mercadería en la aduana de La Paz. Ese puede ser mi punto SIF. ¿De acuerdo? Ok, entonces esas modalidades están, como les estoy mostrando en los códigos, en el código del comercio. Es bien. Entonces dice, el ejemplo estaba dado así, ¿no? Cuando los productos se expiden bajo la cláusula libre a bordo, o sea, ya hemos repasado el Código de Comercio Boliviano, FOB, o bien tienen aportes pagados por el vendedor por cuenta y riesgos del comprador. Esto significa que los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de transferencia al comprador en esa fecha en la que dichos bienes se cargan por medio del transporte. Por ello, los inventarios incluyen artículos comprados según la cláusula FOB, que están en camino en la fecha de balance. O sea, quiero decir que, por ejemplo, nuestra empresa puede vender, y nosotros somos ahora los japoneses, y decimos que vamos a vender a FOB, entonces la venta se ha concretado el momento en que yo he hecho la entrega del producto encima del banco. Ese momento yo puedo registrar la venta como tal y el costo de ventas que corresponda. Mientras tanto no haga esa entrega, el producto está en mi poder. El producto está en mi poder. Y si está en mi poder y estoy controlándolo yo, está bajo mi administración y todavía no he entregado encima del barco el producto, sigue siendo mi inventario y no puedo registrar la venta todavía. Porque no hay venta realizada. La venta se realiza cuando entrego el producto. El problema está dónde entrego el producto, ¿no? El producto lo entrego encima del barco, en Arica, en la aduana, ¿dónde? Depende del contrato que yo hubiera hecho con la empresa que está o la persona que está comprando. Hasta ahí preguntas.
Está claro eso, ¿no ve? La transferencia de dominios, riesgos, ventajas, eso tiene que quedar clarísimo. Ok. Entonces, ya les decía, mucho cuidado. Si la mercadería la estamos importando desde el Japón o en Japón, si yo lo estoy importando, en ese caso, si yo entrego dinero, simplemente es un anticipo, ¿no? Anticipo a proveedores. Pero por el otro lado, si lo vemos desde el punto de vista del vendedor, ¿no es cierto? Desde el vendedor, este anticipo de proveedor lo registra a la vez como anticipo de clientes y recibe el efectivo, hace la contraposición a este asiento. ¿Estamos bien? Esta de aquí ahorita está desde el punto de vista del comprador. Si fuese desde el punto de vista del vendedor, perdón, eso está desde el punto de vista del comprador, ¿está bien? Lo vamos a poner así. Lo voy a achicar un poco para mostrarles las condiciones. En este caso, esto está desde el punto de vista del comprador. ¿Okay? ¿Cómo sería desde el punto de vista del vendedor? Desde el punto de vista del vendedor, el asiento sería todo lo contrario, les digo, ¿no ven? El vendedor, ¿cómo registraría esto? El vendedor recibiría el dinero, entonces estaría el dinero en efectivo, y abonaría ¿dónde? A anticipo de clientes, ¿de acuerdo? Todo lo contrario de esto. Y a ver, veamos el siguiente asiento. Cuando en un determinado momento, depende de las modalidades, la mercadería está vía FOB, puede ser que el anticipo se transforme en mercadería en tránsito, según la modalidad que se tenga, según la modalidad, según FOB, CIF, cualquiera de las modalidades. Y el anticipo un día se va a transformar en mercadería en tránsito. ¿Hasta qué? Hasta el momento en que realmente esté dispuesto para la venta. Cuando llegue la mercadería, cuando llegue a almacenes y esté dispuesto para la venta, si estamos en esa condición, entonces esta mercadería en tránsito se va a transformar en inventario. Claro, no va a ser tan 100, va a ser algo más porque habrá en el trayecto, habrá adquirido mayores costos y mayores gastos. ¿De acuerdo? En cambio, cuando es que se hace para el vendedor la transferencia en la modalidad que sea SIB o FOB, además en el tiempo, esto según sea SIB o FOB, ¿sí? Para el vendedor, ¿qué va a pasar? Si yo te lo entrego, ya mis riesgos y ventajas terminaron, por lo tanto yo te encargo aquí y digo anticipo de clientes
anticipo de clientes y abonaré nomás a ventas. Ya puedo registrar la venta y al mismo tiempo puedo registrar el costo de venta y ya no tengo el inventario, lo he entregado. Entonces, cuántos inventarios y de repente mis inventarios me han costado a mí 100 como vendedor, o 80, perdón, y eso es, ya está registrado. De acuerdo. Entonces, esta parte de las modalidades y los acuerdos son clave. Sí, FOB, etcétera, etcétera. Preguntas. Entonces, ¿cuándo reconocer un inventario? ¿Cuándo registrar un inventario? Fíjense, ¿cuándo registrar inventario? Esto está diciendo. ¿Cuándo yo registro realmente como inventario? ¿Cuándo registro como inventario? A partir de que de la fecha en la que la entidad tiene todos los riesgos y ventajas, según las modalidades, SIF o FOB o lo que sea. Cuando yo tenga, ¿no es cierto? Cuando yo tenga ya transferido los riesgos y ventajas, entonces ya puedo registrar esto como mi propio inventario. O sea, que esté en tránsito o ya está dispuesto para la venta, pero ya lo puedo registrar como tal. A eso se llama reconocimiento. ¿Cuándo puedo registrarlo? ¿Cuándo lo puedo reconocer? Cuando ya me han transferido todos los riesgos y ventajas. Claro está, como hace un rato les decía, en algunos casos la propiedad se transfiere con la entrega, ¿no? Algunos otros con normativa legal. Depende de la capacidad que uno tenga de definir qué es propiedad. ¿Sí? Depende de las situaciones. Depende de las situaciones. Por ejemplo, depende de las modalidades, quiero decir, ya sea SIM, FOB, etc. Si ustedes compran un vehículo, en tu caso van a decir que el rato que les entregue la llave del vehículo. No, ustedes no pueden registrar el vehículo o la compra de un vehículo desde que viene del Japón, desde que viene de, ¿no es cierto? En esos casos ustedes quieren que la mercadería esté en sus manos. Eso depende, eso se define con la transferencia de la entrega. Pero otros, como en este caso, como habíamos visto, CIFOB, la disposición legal establece que uno puede hacer contratos de transferencia en esas modalidades comerciales que son permitidas. Hay que tener cuidado con los inventarios que son en consignación. Un inventario que está en consignación todavía es de propiedad de la empresa. ¿Ok? Y el riesgo y ventaja corre la empresa. ¿De acuerdo? El consignatario simplemente hace de agente de venta, más no es el consignatario, no toma como suyo, como propio la mercadería. El consignatario lo registrará eso tal vez en cuentas de orden, pero las cuentas de orden no están en IFS. ¿De acuerdo? Ustedes saben que las cuentas de orden no están mencionadas en NIF. Regístrenlo como quieran, en cuentas de control, en lo que quieran, pero no puede entrar en los activos de la empresa que está en consignación. Por lo tanto, los inventarios en consignación no han sido transferidos en sus riesgos y ventajas, por lo tanto, están dentro de la empresa. ¿Ok? O sea, está como parte del inventario de nuestra empresa, del depositante. Bien, hablemos de medición ahora. Esta parte es clave porque estas partes de medición
suelen olvidarse las empresas y no deben olvidarse las empresas porque esto es muy, pero muy importante, ¿no? Bien. Para la medición, al momento inicial, es normalmente al costo. Pero al rato de preparar los estados financieros, ¿no? Deben tomarse el valor de costo, compararse con su valor neto de realización, que ya les he dicho no es otra cosa que el posible precio de venta, menos los gastos de comercialización y los gastos que se necesiten para terminar el producto. Cualquiera de ellos el menor. Cualquiera de ellos el menor. Al final, entre costo y mercado se toma el más bajo. Entre costo y valor neto de realización se toma el más bajo. ¿No? Claro está que salen fuera de la NIC 2, ustedes saben, aquellos activos que se tienen, que tienen su propia normatividad, como en el caso de los productos agrícolas, forestales o minerales. En todo caso, todo lo que significa esos, que incluye también alguna norma, como la norma de activos biológicos, esos normalmente se registran al valor razonable, en el lugar o en la plaza, ¿sí? En el lugar de cosecha, ¿no? O aquellos que tienen intermediarios de materia prima, y en ese caso, si hay intermediarios de materia prima, también lo mismo, esos tienen su propia normatividad y eso se estará nomás al valor razonable o al valor del mercado. Pero el común de los inventarios, no olviden nunca, entre costo y valor neto de realización se toma siempre el menor al momento de preparar los estados financieros. ¿Qué es un costo de adquisición? Está definido en la norma, ¿no? ¿Qué es un costo de adquisición? Está establecido que todo lo que es costos directos atribuibles a los inventarios es parte componente del costo. Y obviamente todo lo que puede ser recuperable no es parte del costo del inventario. Por ejemplo, el IVA. El IVA normalmente no es parte componente del costo. ¿Por qué? Porque es recuperable. Entonces, eso es importante considerar. Vamos. Entonces, la factura del proveedor es directo atribuible al inventario, ¿no? Claro, hay que quitarle cualquier descuento o rebaja. Claro, ahí también hay que distinguir un poquito qué es un descuento y qué es una rebaja, ¿no? No es lo mismo un descuento o una rebaja. De hecho, el descuento es comercial, es parte de las políticas de las empresas y las rebajas son eventuales, ¿no? Los descuentos, ya decía yo, son habituales, son parte de las políticas de la empresa. Si tú me compras más de 10, te descuento 1, eso es descuento, está definido y por escrito en la empresa. Pero si vamos a otra condición, si yo tengo un bien que a veces se daña, su envase se golpea, entonces yo digo, en ese momento tomo una decisión y digo, ya está bien, finalmente llévate esto de noche, no en 10. Eso es de baja, ¿no? No es habitual, es algo excepcional y es una decisión fortuita. Entonces, bueno, lo cierto es que se toma el valor en la factura del proveedor, pero se descuentan se disminuyen los descuentos y las rebajas, ¿no? Ahora, puede ser que hayan intereses incorporados al nominal de débitos, ¿no? Cuando la deuda tenga un vencimiento superior, no superior a un año, ¿no? Habíamos visto en un determinado momento costos de préstamos, la NIC 23, ¿sí? Cuando estábamos viendo los costos de préstamos, entonces ahí habíamos considerado que los intereses podrían ser cargados a inventarios.
Pero si en este caso esos inventarios que estamos adquiriendo tienen un componente de préstamo y en esos inventarios le han cargado los intereses y ese préstamo es en un periodo comercial y no en un periodo de financiamiento mayor a un año. Si el periodo de financiamiento es menor a un año, entonces eso quiere decir que hay que quitarle esos intereses. No son propiamente intereses de financiamiento, sino son intereses comerciales, ¿no? Ahora, si tienen impuestos, cualquier tipo de impuestos de cualquier país, ¿no? Esos impuestos no los van a recuperar. Si por alguna razón hay un impuesto que no es recuperable, es no recuperable, en ese caso es parte componente del costo, dependiendo de la hacienda pública o el ministerio de hacienda que hayan dispuesto la condición del impuesto. Cualquier rato los países imponen algunos tipos de impuestos, aunque son conocidos. Ya les decía, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos ¿el IVA está aquí? No, la respuesta del IVA es que no, el IVA no está aquí. ¿Por qué el IVA no está aquí? Porque el IVA es recuperable. Entonces, de la factura del proveedor, más bien hay que quitarle el IVA, ¿de acuerdo? Para Bolivia. Aquí este concepto es general, pero en el caso de Bolivia el IVA no corresponde porque es recuperable, no es parte componente del costo. En las importaciones, las aduanas establecen ciertos aranceles. Entonces, los aranceles de importación también que no son recuperables son parte componente. Cualquier gasto adicional, esto es clave, cualquier otro gasto adicional hasta que se hallen ubicados para su venta. Cuidado, hasta que se hallen ubicados para su venta. Ejemplo, transporte, seguros, almacenamiento y otros costos. Esta palabra es clave. Directamente atribuibles a la adquisición de la mercadería para que estén dispuestos para la venta. Eso es parte componente del costo. ¿Ok? A ver, una pregunta fácil para ustedes, pero en relación a esto último que he dicho. Si nuestra mercadería está viniendo vía CIF Arica, los japoneses dejan del barco, descargan y lo dejan en Arica. No lo van a dejar en cualquier parte. Seguramente ellos van a preguntar y van a decir, ¿dónde quieres que te lo deje tu mercadería? Para que te lo entregue. En Arica hay almacenes. Nosotros podemos alquilar almacenes y decir, dejámoslo en el almacén hangar número 38. Bien, está contratado el hangar. Y ahí lo van a ir a dejar. Ese hangar es un almacén. Pregunta, ¿ese hangar del almacén que estoy yo contratando es parte componente del costo? Es la pregunta. ¿Qué dice? Sí, licenciado. Ok, está en esta línea. Es almacenamiento. ¿De acuerdo? Bien. El almacenamiento en tránsito, por lo tanto, es cargable al costo. La mercadería ya llega. Ya viene a la aduana, qué sé yo, y ahora lo llevamos a nuestro almacén. ¿De acuerdo? Ya está en nuestro almacén, dispuesto para la venta. Pregunta, el almacenamiento de nuestros hangares, ¿esos almacenamientos en nuestros hangares son parte componente del costo? No. No, licenciado. No. Ya no son parte componente del costo. ¿Por qué? Porque la regla es hasta que esté dispuesto para la venta. Y si nosotros tenemos un almacén o contratamos almacenes aquí, ya en nuestra plaza, en La Paz, no sé dónde, contratamos almacenes para que ahí está nuestra mercadería, esos gastos de almacenamiento ya no son parte componente del costo.
esos gastos de almacenamiento simplemente son gastos administrativos. Cuidado que lo lleven como parte componente del costo. Tiene que ser aquellos que estén directamente atribuibles a la adquisición de la mercadería hasta que esa mercadería esté dispuesta para la venta. Más allá ya no es parte componente del costo. Bien, ya les he explicado qué pasa con los descuentos, qué es un descuento y qué es una rebaja. Un descuento es habitual, es parte de la política. Una rebaja simplemente tiene un carácter excepcional. Bien, esto ya lo hemos dicho también. Entonces, ¿qué es un costo directo para la adquisición? También configuran los costos de transformación y otros costos, todos aquellos para darles su condición y ubicación actuales para que estén dispuestos para la venta. Todos esos hacen al componente del costo. Entonces, parte componente del costo, como lo habíamos dicho también, son incluidos los almacenes en tránsito hasta que esté dispuesto para la venta. Pero no se incluyen los gastos de almacenamiento posterior, ya lo he dicho, ¿sí? Los gastos generales de administración, ¿no? Por ejemplo, el sueldo del almacenero, eso no entra ya al costo del inventario. El sueldo del almacenero es un gasto de administración, ¿no? Cualquier gasto excepcional y necesario, por decir, si en un determinado momento se tenía la mercadería almacenada en Arica, y eso es lo corriente y lo normal. Pero por alguna razón, ¿no es cierto?, han trasladado a otro almacén o es que le han dado alguna otra característica excepcional. Esos gastos no son cargables al costo, lo único que están haciendo es inflar, 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 y lo que va a pasar con esos gastos son gastos que deberían ir como parte de gastos administrativos, ¿ok? No como parte componente del costo. Cuidado si en un determinado momento tienen gastos excepcionales fuera del curso normal de operación, en todo caso esos gastos son gastos de administración. Cualquier gasto de aprovisionamiento también, ¿no? O sea, si es que tienen una comisión excepcional a alguien, eso no va a ser parte componente del costo, a no ser que ese aprovisionamiento o ese gasto, una comisión a alguien que va a adquirir por cuenta de ustedes la mercadería, sea directamente atribuible al costo del inventario. Si los inventarios en algún determinado momento se merman o deterioran, esos no son parte componente del costo, esos simplemente son gastos, o ni siquiera son gastos, son pérdidas. Los gastos de venta, publicidad, ¿no es cierto?, son simplemente no son parte componente. Ejemplo, a veces es bien difícil distinguir eso, tienen que tener mucho cuidado. Si llegaron mercaderías hasta La Paz, por decir vehículos o equipos, no sé, ¿no? Llegaron a La Paz y están dispuestos para la venta. Y el precio es de 100. Bien. Y de repente hay una feria. ¿Qué feria?, se preguntan. En Santa Cruz hay una feria de Santa Cruz. Y vamos a la feria. Llevaremos nuestra maquinaria, nuestros equipos, nuestros vehículos a exponer a la feria de Santa Cruz. Agarramos camiones, transporte, que sé yo, subimos en el transporte y los llevamos hasta Santa Cruz. Pregunta, ¿esos costos de transporte son parte componente del costo? Es la pregunta. Para llevarlos a la feria de Santa Cruz, a la expoferia de Santa Cruz. Pregunta para ustedes, ¿es parte componente del costo de los inventarios, los vehículos, maquinarias, equipos que estemos vendiendo?
son parte componente del costo del inventario, o sea, van a aumentar en el CAPEX, van a aumentarle al costo, a la hoja de costo. ¿Qué son? Gasto, licenciado. Gastos. ¿Qué tipo de gastos? Porque solamente son gastos financieros, gastos administrativos, gastos de comercialización o costo. Son cuatro. Gastos de comercialización, licenciado. Son gastos de comercialización. ¿De acuerdo? Ahí nomás concéntrense, no se compliquen tanto. O son parte del costo de ventas, o son parte de los gastos de administración, o son parte de los gastos de comercialización, o son gastos financieros, o no son ninguno de ellos, sino en ese caso son pérdidas. ¿De acuerdo? Porque puede ser, eso que han ido a poner a la feria ya es operacional, más no es costo de ventas. Es operacional, es un gasto de venta, es operacional. ¿De acuerdo? Bien. Ok, lo vamos a dejar ahí. Estamos en la diapositiva. Voy a anotar la diapositiva. Estamos en la NIC 2. Cuidado, termino la NIC 2 y vas a hacer algunos ejercicios. Va a venir el examen práctico. La diapositiva es la 43. Bien, si no tienen más preguntas, quisiera revisar un ratito el examen para corregir eso que sus compañeros me han dicho de esa parte que es, habían 3 respuestas, ¿no? Dice, buenos días. Por favor, igual, digamos, al subir la tarea en Classroom, no sé si lo puede poner con 3 minutos de anticipación, porque, por ejemplo, ahí me salió el examen 48 y a otros compañeros les salió 47 y la entrega era, perdón, 38, 37 y la entrega era hasta 40. Entonces, si se pone muy a tiempo en Classroom, no sale tarde. Entonces, si digamos, unos 5 minutos. Ahorita voy a ver. Ok, pero tampoco pueden ser otros 5 minutos. No, sino que lo ponga un poco más adelante, más atrás el tiempo que nos muestre a nosotros el examen. Si es 35, mejor si lo pone 32 para que a nosotros nos aparezca 35. Ya. Tenemos 3 minutos, digamos, o 2 minutos para hacer. Bien, a ver, ¿qué pasa?